humana más importante y frecuente como causa de morbimortalidad, ¿no? Entonces vamos a abordar primero, en una primera fase, aterosclerosis, ¿ya? Y posteriormente la complicación cardíaca de ese proceso de la aterosclerosis, ¿sí? Que es la cardiopatía isquémica. Primero hay que aclarar, aunque no crean ustedes, muy pocos estudiantes se dan cuenta de la diferencia que hay entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Y en este cuadrito yo les estoy señalando que la arteriosclerosis en realidad significa un endurecimiento de las paredes arteriales, ¿verdad? Un endurecimiento. Y es un término genérico para diferenciar tres tipos de patología. ¿Ya? Es un término general para clasificarlos posteriormente en tres tipos de vasculopatía arterial. Y estos tres tipos son la arteriopatía, la arteriosclerosis de Monkeberg, que se llama la arteriosclerosis calcificante de la media, ¿no? Luego tenemos la arteriolosclerosis y posteriormente la aterosclerosis, que es lo que nos interesa en relación con la cardiopatía isquémica, que es nuestro tema central, ¿sí? La arteriosclerosis calcificante de la media de tipo Monkeberg es una patología que compromete la media arterial, sobre todo las arterias de mediano calibre o de pequeño calibre, no tanto así las de gran calibre, como es clásico el compromiso de la aterosclerosis. Claro que no solo las de gran calibre, ¿no? Entonces, ¿qué significa arteriosclerosis de Monkeberg? Una calcificación distrófica de la túnica media o muscular, ¿sí? Porque estamos hablando de mediano o pequeño calibre, que hay una calcificación distrófica que a veces es en forma de anillo, pero puede afectar solo parcialmente el perímetro de la túnica media de la arteria. Estas arterias tienen una imagen tallo de tubería, ¿ya? Y pueden coexistir o no con las otras variedades de arteriosclerosis, o sea, arteriolosclerosis y aterosclerosis, ¿sí? La arteriolosclerosis compromete, como dice su nombre, arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Y compromete, ahora sí, esto es importante de diferenciar, la íntima de estos vasos sanguíneos arteriales, ¿sí? Esta patología, la arteriolosclerosis, la vamos a volver a ver de una manera un poco más explícita cuando hablemos de hipertensión arterial y de la cardiopatía hipertensiva, y cuando hablemos de la hipertensión arterial en relación a las glomerulopatías o a las nefropatías hipertensiva y diabética, pero sobre todo hipertensiva, ¿ya? Y se clasifica en benigna, que también se llama arteriolosclerosis hialina, como verán es un término morfológico, ¿sí? Donde no hay proliferación celular en la pared arterial. En cambio, la maligna hay proliferación celular. Es por eso que hay una hiperplasia, un engrosamiento una hiperplasia mioíntima, ¿ya? Y un engrosamiento concéntrico laminado que se ve en capas de cebolla, como en catáfilas de cebolla, ¿sí? Y eventualmente, cuando es más grave y hay salida del plasma hacia la pared arteriolar, entonces hay una arteriolitis necrosante, una necrosis fibrinoide, que es lo característico, ¿no? En las arteriolosclerosis malignas, sobre todo. Y la aterosclerosis, cuya lesión fundamental es la placa aterosclerótica, ¿no? Que compromete también la íntima y las arterias de gran y mediano calibre, sobre todo la aorta y sus ramas, como ven, ¿no? Y obviamente las consecuencias clínicas de las tres patologías son diferentes, ¿no? Pero son muy importantes las consecuencias clínicas de la aterosclerosis, mucho más que de la arteriolosclerosis y muchísimo más que de la arteriosclerosis de Monkeberg, porque esta compromete la media, en cambio estas dos comprometen la íntima, y eso significa que ha de haber una disminución de la luz de los vasos y una lesión endotelial que en principio se va a llamar disfunción endotelial. Y como complicaciones de esa disfunción endotelial y de esa disminución de la luz, van a haber la cardiopatía isquémica famosa, que es nuestro tema de hoy,
el ictus apoplético, es decir, el accidente vascular cerebral isquémico sobre todo, la enfermedad isquémica renal, que es menos frecuente que estas dos primeras, la de tipo intestinal, o sea, la enfermedad isquémica intestinal, y por último, la vasculopatía oclusiva periférica, con gangrena, por ejemplo, de los miembros pélvicos, ¿no? Sobre todo de los pies, de los dedos de los pies, en fin. Y aunque todavía la patogenia de esta enfermedad tan importante no es del todo conocida, es medio incierta, ya existen múltiples teorías al respecto, que a ver si las podemos explicar un poco. Y la causa es multifactorial, no hay una etiología única, sino que hay factores de riesgo, ¿no? Modificables, no modificables, mayores, menores, ¿no? Entonces, lo importante en esta diapositiva es que comprendan que arteriosclerosis engloba tres tipos de patologías: la arteriolosclerosis calcificante de la media, la arteriolosclerosis de vasos pequeños y la aterosclerosis, cuya lesión morfológica es la placa de ateroma, ¿sí? Bueno, entonces hablemos de la aterosclerosis, que es la que nos compete en esta circunstancia, ¿sí? Como les decía al principio, la más frecuente e importante enfermedad arterial, ¿sí? Compromete arterias musculares grandes y pequeñas y las arterias elásticas también, ¿ya? La aorta y sus ramas son las más conspicuamente afectadas, ¿ya? La aorta y sus ramas. Pero la consecuencia, en general, las complicaciones se deben a la patología presente en las arterias musculares, como las coronarias y las que van al cerebro, ¿no? Las coronarias, en relación con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Puede comprometer una o muchas arterias de mediano y gran calibre, y entre ellas las que más patología nos causan son las coronarias, pero también están las basilares, las carótidas, en fin, y las del polígono de Willis, ¿no? Bueno, la lesión básica está constituida por un núcleo central de colesterol, formada por ésteres de colesterol, que posteriormente se llenan de macrófagos cargados de lípidos de estos ésteres de colesterol, formando las células espumosas. Luego sufren una calcificación distrófica estos procesos y de restos necróticos, ¿no? Esta es la parte central. Entonces, esta placa aterosclerótica se puede mantener estable durante mucho tiempo, como vamos a ver dentro de un ratito, o puede evolucionar y sufrir una serie de complicaciones, entre las más importantes, la ulceración y hemorragia, la calcificación de la placa, la formación de trombos, ¿no? A nivel de las arterias, que van a progresar hacia la luz y pueden obstruirla, y por último, la embolización, que también puede ser sujeto de patología isquémica, ¿no? Muy bien. Entonces, la aterosclerosis, decíamos, es multifactorial y ahí está causada por factores de riesgo principales, entre las cuales vamos a mencionar tres variables importantes: los factores modificables, los constitucionales o no modificables en cierto modo, y las emergentes, que cada vez son más, ¿ya? Pero siguen siendo entre las más importantes de la patología, de los factores de riesgo, los modificables, puesto que estos no son modificables, ¿no? Y entre estos, los tres principales factores de riesgo, los cuatro, perdón, factores de riesgo modificables son la dislipidemia, la hipertensión arterial sistémica, ¿sí?, la diabetes mellitus y el hábito tabáquico. ¿Sí? Entre las constitucionales, esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo, por lo tanto, es demasiado importante la edad del individuo, ¿sí? A no ser que el individuo tenga todos estos factores de riesgo y algunos de estos otros más, es probable que la enfermedad empiece en una etapa más temprana. Pero en general, el factor de riesgo importante, la curva de riesgo, empieza a subir alrededor de los 50, 55 años, ¿sí? Y sigue
en una curva no tan elevada posteriormente, pero sigue elevándose conforme el individuo evoluciona en su edad. Los varones tienen este factor de riesgo unos 10, incluso 15 años antes de las mujeres. Pero cuando las mujeres terminan la menopausia, bueno, ingresan a la menopausia y terminan por tener los factores protectores como el estrógeno y los índices bajos de fibrinógeno, entonces van a empezar a sufrir también esta patología, ¿ya? Y se dice que evoluciona más rápido. Algunos autores piensan que causa más muertes posteriormente después de ese rango de espera de 15 años o 10 años de la menopausia. El factor de riesgo en las mujeres incluso es mayor que en los hombres, ¿ya? Otros factores no modificables son los genéticos, los factores familiares y raciales. En esto de raciales hay que hablar que, por ejemplo, la raza negra es mucho más frecuente esta patología, la arteriosclerosis, y en general la arteriosclerosis, pero sobre todo la aterosclerosis. Bueno, y entre los factores causales emergentes están las influencias ambientales, la obesidad, las hormonas, ¿no? La deficiencia de estrógeno y los anticonceptivos orales, esto sobre todo en relación con las mujeres, la inactividad física, el estilo de vida estresante, el tipo de alimentación, la personalidad de tipo A, en fin, ¿no? Y otras que actualmente se consideran muy importantes, la homocistinuria, los factores protrombóticos, cualquiera que sea eso, por ejemplo el cáncer y muchas otras enfermedades crónicas favorecen los estados de hipercoagulación sanguínea, las infecciones como la causada por la clamidia pneumoniae, el virus del herpes, el citomegalovirus, en fin, ¿ya? Y aquí hemos obviado un poco hablar del alcohol, que la mayor parte de los autores indica que es un factor de riesgo. Sin embargo, hay otros estudios que hablan de un factor protector del alcohol en relación solo a esta patología, porque no crean que el alcohol es benigno. El alcohol tiene muchas consecuencias, no solo psicológicas, sociales y hasta políticas, como están viendo ahora en nuestro medio, sino que también podrían estar relacionados, según algunos autores, con la aterosclerosis, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de las autopsias de cirróticos alcohólicos, las arterias son envidiables. Esto, entre comillas, no se crean a puntillas, a rajatabla este proceso, ¿ya? Es lo que les cuento. Muy bien, entonces la aterosclerosis tiene, en este diagrama, muy simplificadamente les explico los mecanismos, o sea, la patogenia de esta patología, ¿sí? Hemos hablado de los factores de riesgo, modificables, no modificables, mayores, menores, en fin. Unos tienen mucha más importancia que otros, pero todos contribuyen a la formación y evolución, porque esta es una enfermedad que no solamente se inicia, sino que evoluciona y se complica, ¿lo ve? Y cuando se complica empieza a dar consecuencias, como por ejemplo, primero, la obstrucción parcial al flujo de sangre. No se olviden que esta patología compromete la íntima arterial y por lo tanto, al comprometer la íntima, va engrosándose la pared en el sitio de la placa ateromatosa y va disminuyendo la luz de la arteria. Esto va a producir en una primera instancia, cuando por ejemplo alcanza alrededor de un 75% de obstrucción y de disminución del lumen arterial, la angina famosa, la angina estable, la clásica angina de pecho, ¿no? Pero evoluciona, como hemos dicho, puede irse complicando el proceso y va a dar lugar a la trombosis. Y la trombosis puede ser total, es decir, oclusiva, puede ocluir todo el vaso, ¿ya? Y entonces va a provocar una obstrucción total del flujo de sangre, un infarto, ¿no? Por ausencia de llegada de la sangre, del oxígeno y nutrientes, y por consiguiente, la posibilidad de un infarto agudo del miocardio, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes para que no sea solo dialogado el proceso de aprendizaje. Tenemos aquí una placa calcificada que va disminuyendo la luz. Vean aquí la arteria está más engrosada en este
polo que en este otro, ¿no? Algunas placas ateromatosas son concéntricas y otras son asimétricas. Las que son concéntricas no responden a los vasodilatadores, por lo tanto son más graves en general, en términos generales. Y las asimétricas, como hay áreas de la arteria no comprometidas, por lo menos en forma importante, entonces estas pueden responder a los vasodilatadores y evitar en una situación dada el infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos una placa ateromatosa que está disminuyendo la luz de esta arteria de manera significativa, más del 75%, yo diría. Seguro que este paciente, bueno, seguro en medicina es una palabra que no se debería usar, pero para que me entiendan, es muy probable que vaya a tener una angina de pecho o ya haya tenido este paciente una angina de pecho, ¿no? Y aquí vemos otras imágenes, vean una placa asimétrica, pero todavía no complicada, la luz está permeable. Aquí, en cambio, se ha complicado la placa ateromatosa con un trombo que puede ya casi ocluir toda la luz, ¿no? Y así es básicamente la evolución de una placa ateromatosa, ¿ya? Primero, la arteria es normal, pero poco a poco va habiendo un proceso de formación de la placa. Bueno, este dibujito nos habla de lo que les acabo de decir. Las placas pueden ser asimétricas, es decir, no concéntricas, o pueden ser concéntricas, ¿no? Es lógico pensar que estas son menos fáciles de tratar que estas, ¿no? Y menor respuesta al tratamiento, sobre todo vasodilatador. Y aquí vemos imágenes de arterias comprometidas por la enfermedad y la consecuencia, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Bueno, sus dudas, ha habido varias hipótesis que se han planteado, la hipótesis trombogénica, la hipótesis de la proliferación clonal, como si fuera una neoplasia de las células mioíntimas, ¿no? La hipótesis de la insudación lipídica. Todas estas son, en realidad, verídicas, o sea, ciertas. Pero si sumamos las tres teorías, llegamos a la cuarta hipótesis, que es la que actualmente se maneja, la hipótesis de la respuesta a la lesión, ¿sí? O a la agresión. Entonces, esta hipótesis resume las otras tres y puede ser causada también por otros agentes como la clamidia neumoniae, ¿ya? Entonces, el pensamiento actual, como les decía, ¿me están escuchando? Perdón, para estar seguro. Sí, doctor, perfectamente. Ok, maravilla. Entonces, el pensamiento actual, la hipótesis más aceptada, diríamos, es la que habla de la respuesta a la lesión, ¿sí? En donde el acontecimiento inicial sería la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial es producida por muchos factores: la hipercolesterolemia, la lesión mecánica, la hipertensión arterial, los